Vamos calentando los motores, ¿no? Los documentos ya para ir a votar, que falta una semanita. Y vamos a establecer comunicación con un experto en política, en análisis político, que es un consultor político, el señor Carlos Fara. Carlos, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien. Queremos consultarte, por supuesto, cómo ves que llegan los candidatos. Y la segunda pregunta, te hago dos así de golpe. ¿Crees que va a haber segunda vuelta? Bueno, mira, primero hasta acá llegamos dentro de un esquema con suficiente fragmentación como para pensar, digamos, que efectivamente vamos a una segunda vuelta. Por supuesto que ahora, digamos, como quedan los días más calientes, ¿no? Donde más gente le presta atención, todavía, digamos, podemos tener novedades. Y también, digamos, ser precavidos respecto al tema de los estudios, sencillamente porque, como ya vimos en las primarias, hay una parte de la población que no está respondiendo a encuestas y eso nos nubla un poco la mirada que tenemos. Creo yo que hay mucho cansancio, ¿no? Ya de la sociedad en general con las campañas. Obviamente el clima llegamos en las peores situaciones, ¿no? Con la disparada inflacionaria, el tema del dólar. Entonces, yo te diría como mucha dificultad para que la gente le preste atención a las cosas que hacen los políticos, fuera de esos momentos de los debates que atrajeron un poco más la atención. Sí, y vos pensás que, por ejemplo, hubo corrimientos tanto que se hablaba, ¿no? Que si ganaba Bullrich se iban votos de Larreta para Massa, o si ganaba Massa se iban votos de Bullrich, que no pasó, ¿no? Para Milei. No, mira, primero, bueno, obviamente el voto de Horacio Rodríguez Larreta al final es un voto de cambio, ¿no? Obviamente con matices respecto a los que votaron a Patricia, pero es un voto de cambio que le tiene miedo a Milei, entre otras cosas más allá de las ideas, también por los modales, ¿no? Por el estilo, y que fundamentalmente, digamos, también considera a Massa una opción, digamos, de continuidad, ¿no? Del kirchnerismo. Entonces, me parece que a medida que fueron pasando las semanas, Bullrich más o menos va consolidando ese voto, eso por un lado, y bueno, desde ya, digamos, a Bullrich al ganar la primaria, entonces la posibilidad de que esos votos de Patricia, digamos, eventualmente se pasen a Milei no existe. Lo que hay que también, digamos, prestarle atención es el hecho de que, bueno, tenés gente que no fue a votar, gente que fue a votar en blanco y gente que fue a votar a un montón de otras opciones que salieron de competencia, y ahí tenés una masa muy grande y bastante heterogénea, ¿no? De gente, de forma que, como siempre ha pasado de 2011 para acá, cuando se implementaron las PASO, vamos a ver una torta, ¿no? De reparto entre los candidatos un poco distinta en proporciones, sencillamente porque en la capacidad de poder captar esos votantes que se quedaron en la casa, por ejemplo, no es igual, digamos, en todos los casos. Ujú. Y pasaste por un tema clave, ¿no? La gente percibe a Massa como continuidad del kirchnerismo porque él está permanentemente queriendo despegar, pero es parte del gobierno también y tiene gente en el gobierno. Claro, totalmente, digamos, él es, digo, para el que no le tiene mucha simpatía, digamos, él es la expresión de la continuidad, ¿no? Digamos, más allá, además de los resultados económicos que no son positivos, entonces es muy difícil. Él ha tratado de transmitir, de que en los debates, ¿no? Se notó que trata de transmitir de que él no es este gobierno, que él vino a tratar de salvar una situación, pero que su gobierno empezaría el 10 de diciembre. Bueno, eso es un argumento obviamente que tiene muchos límites, porque cuando vos sos socio de una coalición, independientemente de que no estés en la gestión ejecutiva, de todas maneras participás de la cuestión, y si no estabas de acuerdo con algo, el común de la gente piensa, bueno, lo deberías haber dicho en su momento. Entonces es muy difícil de desmarcarse de esa cuestión. Creo que ha actuado con bastante astucia, pero bueno, no sé si alcanza eso como para dar vuelta a la situación. Carlos, ¿cómo está? Lo saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Cómo estás? Quería consultarle si, por ejemplo, estos dichos de Daniel Artana respecto a lo que es impuesto a las ganancias y los audios que han circulado de Melconian impactan en el electorado de Patricia Bullrich, ¿la perjudican?
Mira, me parece que son discusiones porque hay que tener en cuenta, digamos que, bueno, todos los que estamos en este ámbito conocemos a Artana y otros economistas, pero después eso es muy difícil que se traslade a la opinión pública, ¿viste? Entonces, me parece que eso quizá pase como más desapercibido. Yo creo que en general lo que la gente termina visualizando es, vamos a decir así, popularmente, si un candidato o candidata tiene uñas de guitarrero, ¿no? Digamos, si parece que tiene las espaldas para enfrentar una crisis de este tipo, si parece que está en una situación, digamos, de qué madera está hecho como para enfrentar una tormenta enorme. Más que, digamos, estas discusiones que en general para la sociedad, digamos, no le tiene mucho registro. Y luego del debate, por lo menos se comentó un poco más el caso de Schiaretti como el más moderado o más, en cierta forma, normal de los candidatos. ¿En qué falla Schiaretti que no puede aumentar su caudal de votos? Bueno, mira, primero, digamos, tener en cuenta que Schiaretti llega al final de la competencia, ¿no? No es un candidato que se tenía claro que fuese por su candidatura presidencial hace mucho tiempo. Se especulaba, se decía, y hasta el último momento un poco se dudó de esta situación. Entonces eso, digamos, cuando vos llegas tarde hay gente que ya está instalada, ¿no? Digamos, con marcas políticas además más importantes. Con lo cual, cuando vos llegas tarde, o impactás muy fuerte, o si no, digamos, en general quedás en un papel relegado. Me parece además que más allá de su experiencia y creo que un rol, digamos, muy razonable, ¿no? En los debates, me parece que después, digamos, más allá del modelo Córdoba, también le faltan algunos títulos respecto de qué quiere que sea la Argentina y más allá de las cosas que dice en los spots. No es un carismático, ¿sí? Y por el otro lado, de alguna forma, digamos, la disrupción contra la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo, hasta acá se la viene llevando Milei, ¿no? En la conciencia masiva. Y cuando vos llegás tarde a toda esa discusión, es muy difícil, digamos, de penetrarla para tener alguna posibilidad concreta. ¿Y pudieron medir, Carlos, si esta denuncia del presidente sobre Milei por la subida del dólar tiene efecto electoral, si lo perjudica o si, como muchos dicen, lo favorece? Mira, primero hay que tener en cuenta, digamos, de quién viene, ¿no? Digo, Alberto totalmente desprestigiado, desdibujado, ¿no? Sin ningún tipo de protagonismo, frente a un candidato que fue el que más votos sacó en la primaria. Entonces es muy relativo la incidencia, te diría que prácticamente nula. Es más, digamos, yo te diría hasta cierto punto es más probable que lo termine favoreciendo a Milei que lo termine perjudicando, ¿no? Porque aunque más no sea solo por estos detalles, digamos, negativos que sabemos que tiene Alberto en la opinión pública. En general, de vuelta, me parece que hay mucho ruido, me parece que la gente está muy angustiada, le cuesta mucho prestar atención a estas cosas de campaña que estamos comentando y mucho menos, digamos, encima, como decía, vienen de un personaje, quizá, digamos, el que tiene más desprestigio en la sociedad argentina. Sí, yo diría, con todo respeto, ¿no? Por la investidura, casi fuera de la escena, casi olvidado. Bueno, la vicepresidenta... Totalmente así, ¿no? Claro que sí. La vicepresidenta sigue teniendo protagonismo, así, ¿no? Sí. Una situación además a la cual no estamos acostumbrados, ¿no? Porque inclusive, digo, de la Rúa fue protagonista hasta el final, digo, claro, de manera muy negativa, pero bueno, pero era el presidente de la nación, tomaba las decisiones o no tomaba las decisiones y ese era un problema en sí mismo, pero bueno, fue protagonista hasta el último momento. Alberto ha quedado casi como una especie de jefe de Estado, ¿no? Que delegó en una especie de primer ministro la conducción del gobierno. Sí, así es. Y te pregunto también si el dato de inflacionario, ¿no? Que vuelve a superar los 2 dígitos, ¿no? Estamos en 12,7, si todavía tiene impacto en el elector. Mira, la inflación es la inflación cotidiana. Cuando sale el índice, te diría que es ya una situación en la cual la opinión pública, ¿qué dice el índice del INDEC? Ya no le importa, sabe que las cosas se fueron al diablo
Y es más, en general la opinión pública tiene una sensación de que la inflación que se mide, que no digo que sea incorrecta, obviamente, pero que la inflación que se mide es una inflación que siempre subestima la realidad, ¿no? Como que vos vas a comprar algo al mercado y te sale, digamos, siempre te quedás con una impresión de que hay algo que aumentó más que ese promedio, que es un promedio, digamos, por supuesto. Entonces, la publicación del índice no tiene mucho efecto. Tiene más efecto, yo te diría, en la política, y obviamente tiene repercusión mediática desde ya, pero para la opinión pública, digamos, es tu billetera. ¿Y cómo imaginás esta última semana, donde además que seguramente ya están planificando el acto del 17 de octubre, el Día de la Lealtad por parte del oficialismo? Mira, me parece que, bueno, primero decir que este fin de semana largo le baja la atención a la gente a una semana de la elección, ¿no? Hay que tener en cuenta esta cuestión. Con lo cual, digamos, la gente va a volver a amanecer sobre las noticias más políticas cuando quedan técnicamente 3 días de campaña, ¿no? El martes, claro, el miércoles y el jueves. Me parece que el acto del 17 de octubre, digamos, es totalmente extemporáneo, teniendo en cuenta, claro, la situación actual, digo, mera liturgia, ¿no? Que ya ni siquiera le presta atención, digamos, el propio votante oficialista, y que de alguna manera también termina mostrando digamos, un oficialismo, la CGT, etcétera, como muy ensimismados en su propio relato, ajenos a la situación popular. Creo que la semana que viene, y uno debería imaginar que va a seguir siendo caliente desde el punto de vista financiero, y eso, digamos, va a generar de vuelta cruces entre los candidatos hasta último momento, amén de que pueda aparecer, digamos, alguna otra cuestión derivada de alguno de el caso Chocolate o el caso Insaurralde. Carlos, muchísimas gracias por compartir estos minutos con Ser Industria Radio. No, por favor, un placer como siempre. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Dialogamos con Carlos Fara, consultor político, conocido, con mucha experiencia, y bueno, con sus apreciaciones también preelectorales muy importantes.